aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Desde ayer por la tarde-noche comenzó a circular un documento, 57 cuartillas. Es un documento técnico elaborado por lo menos 17 trabajadores al servicio del Estado de confianza. Que son en total como 279,000. Sí, hay 279,000. Si se aplica el principio de Andrés Manuel López Obrador, correrían a 7 de cada 10. 70%. Al 70% del personal de confianza del gobierno. Y es en este documento diciendo, a ver, primero no hemos sido escuchados. Y yo te diría de entrada, ¿cuál es una de las principales críticas que se hace a la reforma educativa de este gobierno? Que no se escuchó a los maestros. Aquí se está diciendo que se va a despedir a 7 de cada 10 y a los que se queden se les va a disminuir el sueldo a muchos de ellos. Entonces, lo que plantean en este documento son básicamente 4 ejes. Es 1, hay que redefinir lo que es el trabajador al servicio del Estado. ¿Quién es y cuál? No todos son homogéneos, no todo el personal de confianza es igual, ni vale igual, ni su grado de especialización es el mismo. Sí. Piensa en un médico de alta especialidad, es un trabajador de confianza. Todos aquellos que tienen puestos muy elaborados. Hoy entrevistaba a alguno de los autores, a Ernesto Morano, de los autores de este texto, y me decía, oye, hay cosas que son ya de oficio. Tú puedes decir, dispersar nóminas es algo que lo puedes aprender, que lo sabe hacer mucha gente. Pero dispersar nóminas de cientos de miles de pesos o cientos de millones de pesos se vuelve un oficio que se aprende a lo largo del servicio público, que se va aprendiendo a lo largo del trabajo como servidores públicos, y de repente vas a hacer eso. Segundo punto, que eso obliga a una reingeniería, a una reinvención del servicio público. Si tú recortas el tamaño, le empiezas a entregar funciones, o sea, los que se queden van a ganar menos, van a trabajar más y van a tener mayores funciones. Puedes perder tramos de control, como pues, el que autoriza y el que audita es el mismo, porque cierras tramos de control. El tema humano de los trabajadores. Se les quita, por ejemplo, se les va a quitar, o está planteado así, quitarles el seguro de gastos médicos mayores. Los trabajadores de confianza al Estado pagan su cuota del ISSSTE más una aportación para su seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué pasa con un trabajador al servicio del Estado o algún miembro de su familia que tiene una enfermedad crónica? Pensemos, no sé, diabetes, cáncer. Se va a quedar sin seguro de gastos médicos, se va a tener que atender al ISSSTE. Ya se tomó en cuenta cuánto va a ser la carga. Un ISSSTE reducido, porque vas a despedir, porque es una decisión a rajatabla. Entonces, lo que hacen ellos con un tono muy respetuoso, muy constructivo, es preguntarse cuánto cuesta, o sea, hacer un estudio de datos duros de cuánto cuesta, de cuál es la implicación que tiene para el Estado mexicano tomar esta decisión. ¿Recortarlos implica algún tipo de indemnización? No, porque se terminan los contratos, se termina la administración y se termina el contrato. Y hay que entender, porque de repente se sataniza al trabajador al servicio del Estado, ¿no? Al que se le llama burócrata. Primero hay 2 confusiones. Uno es el de base, que esos no van a ser tocados, porque esos están protegidos por un sindicato y ya se dijo que ellos no van a ser tocados. Y no van a ser tocados en apariencia. Porque si tú quitas un jefe, su personal de apoyo, pues ya, y le das más tramos de trabajo, que serían de 4 a 1, más o menos el cálculo que tiene este estudio, pues un jefe necesita una secretaria, no 4 secretarias. Entonces dicen, sí, vamos a recortar, sí debemos recortarlo, pero hacerlo de una manera que funcione, de una manera que se entiende que no todo el personal de confianza del gobierno es lo mismo, juega lo mismo, y que no hacen política, que son trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, quienes hacen este documento tienen varias décadas trabajando en el gobierno, es decir, trabajaron para gobiernos del PRI, del PAN, otra vez del PRI, estarían dispuestos a trabajar en Morena. Hay gente que le gusta trabajar en el Estado mexicano, en la administración pública, y que eso no es necesariamente partidista. Entonces ellos lo que piden es ser escuchados. El inicio a mí me parece que resume en la propia página donde dicen de qué es el estudio técnico. Hacen una cita de López Obrador que dice que pronto seremos gobierno y que todos serán escuchados. Si a la reforma educativa
la principal o una de las principales críticas que nos escuchó a los maestros. Aquí se habla de correr a más de 200,000 trabajadores al servicio del Estado, sin haberlos escuchado, sin haber entendido, sin tener ni siquiera claro ¿Cuál es la implicación de hacer ¿Cuál es eso? la implicación? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se va a hacer la reingeniería? Una de las cosas que plantean en el documento es, planteémoslo bien y hagámoslo con tiempo, hagámoslo gradualmente. Pues tú dices, oye, yo voy a recortar para que me salgan las cuentas. ¿Y quién se va a encargar? Hay un riesgo, si tú corres a 7 cada vez, que se genere parálisis en el gobierno. Porque además no vas a, o sea, no es la posibilidad de que recontrates por menos dinero, se recortan 7 de cada 10 personales de confianza. Imagínate, nosotros que conocemos, imagínate que a ti te pidieran que corras a 7 de cada 10 miembros de la redacción. No, o vamos a pensar en un caso más grave, a 7 de cada 10 controladores aéreos. O sea, piensa en todos esos 7 de cada 10. Los que se quedan, que además se quedarían ganando menos la inmensa mayoría de ellos, con menos prestaciones, con menos servicios, imagínate los tramos de trabajo que tendrían que hacer 7 de cada 10 controladores. Pues ya en lugar de tener un turno vas a tener 3 o 4 turnos. Sí, porque digamos, no se ha establecido, no se ha dado a conocer el criterio para escoger a ese 70%, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo los escoges? Sí. ¿Qué tramos de trabajo les vas a dar? Y no es lo mismo un área muy especializada que una menos especializada, dentro del mismo personal de confianza. Ellos están preocupados y están honestamente preocupados. Pues hemos vivido clase media toda nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nuestras familias, con nuestros hijos? Y hay que recordar un punto muy importante. A la inmensa mayoría de estos trabajadores los hemos capacitado, pues tú, yo y todos los contribuyentes, porque como son trabajadores al servicio del Claro, Estado, se han formado ahí. se han formado ahí y sus capacitaciones, sus avances han sido ahí. Yo creo que es una llamada de atención y es una muy buena llamada de atención de estos servidores públicos. Decir, oigan, hay 2 riesgos. Uno es, ¿qué va a pasar con la administración pública? Y 2, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo creo que una de las cosas que siempre se le criticó a los neoliberales es que no pensaban en las personas. Y aquí no se está pensando en las personas por esa satanización absurda de Es lo que te iba a decir, que público, digamos, ¿no? se les ha estigmatizado públicamente a estos servidores públicos de confianza como si fueran personas abusivas que están ganando unos salarios estratosféricos por no hacer nada, todos ellos, digamos. Se confunde debe haber casos, Se ¿no? confunde al burócrata que se está pintando las uñas o comiendo tortas en la atención al público con estos trabajadores, con estos jefes de unidades, con estos jefes de área. O sea, se confunden esas 2 cosas. Y segundo, pues la mayoría de ellos ven en el Estado, ven en la administración pública a un patrón y trabajan para esa, llamémosla empresa. Sí. Yo creo que es un debate que se tiene que dar y que es importante que se dé, Pascal, que se escuchen a estas voces en una decisión tan importante que, insisto, afecta mucho a las personas, pero también afecta mucho a la misma operación del Estado mexicano, que eso no nos lo podemos permitir. David, gracias. Pascal. Qué bonita chamarra. Es la chamarra del sindicato, de la sección del sindicato. Mañana, sí, el trabajador de la televisión y demás. Felicidades. Un gusto siempre ser amigo de los compañeros sindicalizados.